Vamos a empezar esta clase con el estudio de la catacumba de San Calisto. Y advierto, como ya me parece que lo he hecho otra vez, que a la vez que expliquemos las diversas catacumbas que vamos a desarrollar en este ciclo de clases o de conferencias, seguiremos estudiando vicisitudes de la pintura, aunque ya hicimos una clase de la pintura como elemento ase, aquellos términos o temas más necesarios para poder después hablar con una cierta soltura de esta representación artística. Lo llamamos también en aquel momento iconografía, y también ahora advierto que seguiremos explicando algunas vicisitudes iconográficas. Empezaremos con la catacumba de San Calisto, pero antes vamos a repasar brevemente todas las catacumbas que están alrededor de la Roma antigua. Muchas conocidas, otras desconocidas en su planteamiento exacto, pero que tenemos por ellas datos literarios. Naturalmente que no tenemos tiempo, ni además sería oportuno en este momento explicarlas todas o hacer una referencia a todas. Haremos seguramente aquellas que son pues más importantes: San Calisto, Santa Domitila y Priscila, fundamentalmente, y después haremos alusiones a algunas otras que se pueden buscar en su situación en este mapa cuando corresponda. Vamos a empezar por la catacumba de San Calisto. Es una catacumba muy complicada, tiene 3 niveles recognoscibles. Vamos a ponerlo aquí. 3 niveles recognoscibles, y digo lo de recognoscibles porque no es tan fácil decir cómo es el nivel de una catacumba, puesto que muchas veces unas galerías pasan a ser más inferiores a otras que comenzaron siendo más inferiores al comienzo de su arranque. En principio sí que se pueden distinguir algunos estratos, como veremos que ocurre en la catacumba de San Calisto, pero no exactamente en todas se pueden distinguir esta diferencia en pisos. Áreas que nos interesan: tiene fundamentalmente pues tres niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1 se da, aparte de otras galerías que tienen menos interés, será el momento de estudiar el ingreso a la cripta papal. Ciertamente el elemento reina, podríamos decir, de las catacumbas de San Calisto, junto probablemente con las capillas de los sacramentos. En el nivel 2 tenemos el área 1 con la cripta papal y los sacramentos, el área de la cripta de Lucina y el área del mausoleo, que ya veremos más adelante. Y en el área tercera tendríamos 2 arenarios prácticamente pues poco importantes, a no ser el arenario 1, que tiene un cubículo muy interesante. Ahora que aparece la palabra arenario, es el momento de explicar qué es un arenario y por qué tienen interés en las catacumbas. Un arenario se llama arenario a la excavación de la arena, una cosa muy sencilla. En el subsuelo de Roma hay bolsas de arena, una arena pues muy buena para la construcción, que cuando se encuentra pues se extrae para construir. Naturalmente queda un hueco. Si en la excavación de una catacumba se llega a un arenario ya excavado, o sea, un hueco ya hecho, pues tanto mejor, puesto que evidentemente es un momento en el que hay que trabajar mucho menos. Sin embargo, en ese arenario, que suelen ser una serie de oquedades de formas muy diversas y muy absurdas, hay que construir entonces una catacumba. Por eso no es extraño que encontremos alguna catacumba, o algún trozo, mejor dicho, de catacumba construida con ladrillo. Eso puede parecer muy raro a primera vista, pero ciertamente es fácilmente explicable con esto que acabo de decir. Puede ocurrir que haya arenarios, puede ocurrir que aparezcan arenarios, puede ocurrir que aparezcan excavaciones de pucholana, puede ocurrir que aparezcan también incluso zonas que tuvieron agua y que han sido deshidratadas. Todo esto es aprovechable, pues naturalmente. Eso es lo que constituye un arenario. De todas maneras, en los arenarios se suelen encontrar alguna que otra vez algún cubículo
decorado, pintado, pero no es lo más normal. Vamos a ver ahora, para que tengamos una cierta idea del cementerio de San Calixto, y también a propósito de otros muchos cementerios. Aquí está esta lámina. Aquí tenemos una sección de la gran galería a la que corresponden las capillas de los sacramentos. Estas puertas, estas son inicios de otras galerías, enfrente de estas inicios de galerías corresponden con puertas de cubículos. Esos cubículos son los llamados cubículos de los sacramentos, porque prácticamente en todos ellos están representados, digo prácticamente porque no es exactamente así, los 7 sacramentos. No es que cada uno de los cubículos esté dedicado a un sacramento, sino que en todos los cubículos se representan diversos sacramentos, en algunos incluso todos. Pues tenemos un esquema bastante normal de una gran galería, de una gran escalera, que muchas veces es tardía, porque esta galería en un comienzo tuvo una rampa muy extensa que subía hasta la superficie. Después, precisamente por aprovechar lóculos por aquí, se construye ya en el final del siglo III o muy comienzo del siglo IV la gran escalera que llevará directamente a las criptas de los papas y a las galerías de los sacramentos. Después ya, como siempre, grandes extensiones de una inclinación muy leve de la galería, cosa que es lo normal, como vimos el primer día que explicamos catacumbas. Pues de vez en cuando puede ocurrir que haga falta algunos escalones para salvar un mayor desnivel, y por último pues siguen habiendo las galerías. Y aquí, en la misma lámina pero en sentido diverso, tenemos los varios niveles de las catacumbas de San Calixto. Un primer nivel de tierra vegetal que tiene unos 2 metros, después una galería que tiene otros 6 metros, una entrada importante de escalada de tufo y arena de esta zona, después otra zona de puzolana, otra zona también de puzolana, otra de tufo, y ya la arena que les decía antes, que es tan preciada en la construcción romana. Por tanto, tenemos 1, 2, 3, prácticamente 4 galerías y los arenarios, y naturalmente los espacios correspondientes entre medias de material pétreo. Pues vamos a comenzar con la explicación de algunos elementos importantes de la catacumba de Calixto. Este libro que tengo aquí, que es, pues me parece que verdaderamente importante, de Antonio Parufa, que ya lo he citado otras veces, tiene un par de dibujos que vamos a ver, pues que tienen su interés, de un intento de reconstrucción de escenas dentro de las catacumbas, la situación de un cadáver y la colocación después de la lámina que corresponde con ese cadáver. Tiene un cierto aire naif y están bastante bien hechos. Sin embargo, quiero hacer la advertencia de que la luz que aquí aparece pues es excesiva, o sea, un candil o 2 candiles o 7 candiles, como parece que tienen algunos niños entre las manos, o lucernas, pues no pueden dar nunca tanta luz como aquí están representadas, pero claro, de alguna manera había de hacerse. Y en esta siguiente pues hay una representación, un intento de representación de la complejidad en vertical de las catacumbas de San Calixto, que sí merece la pena también, sin ningún afán, podríamos decir, científico, pues hacer una pequeña mirada. Arriba, a la derecha del dibujo, aparece la cripta de Santa Cecilia, y inmediatamente delante están pues todas las galerías que allá conducen, y en la parte de abajo pues están pintando un arcosolio. Y vamos ya directamente
a lo que más nos interesa, que son la región de los Papas y la región de Santa Cecilia. Vamos a explicar o a estudiar en este momento la primera cripta papal del siglo III, donde se enterraron gran parte de los primeros papas de la Iglesia. En principio fue en la planta, en origen fueron 2 cubículos. Esta es la galería, por aquí estoy dibujando en planta. Por aquí se entraría a un primer cubículo, vamos a hacerlo así, y había un segundo cubículo. Por aquí hubo un paso que vamos a señalar así de costado a la cripta que sería después, más adelante, la cripta de Santa Cecilia. Pero lo que nos interesa en este momento fueron estos 2 cubículos, que no voy a dibujar en alzado porque lo haré después de otra manera. Estos 2 cubículos que vamos a llamar el A y el B. No sabemos exactamente cuál sería la situación anterior de estos 2 cubículos, porque hubo una transformación que es la que ahora interesa, que fue el hacer de estos dos cubículos solamente uno, suprimiendo este muro central. Muro, por supuesto, excavado en la arena, en la puzolana. Y se constituye así todo un conjunto que vamos a hacer ahora. Esto sería la embocadura, vamos a llamarle así por aquí, del cubículo de los papas. A una cierta altura o profundidad pues aparecerán estos 2 salientes, pues seguiremos. Estoy dibujando en planta y después haremos el alzado. Malamente va a salir alzado, pero bueno. Aquí aparecen estos resaltes. Está cubierto por una bóveda de cañón. Encima de los resaltes hay otra bóveda de cañón y terminaríamos aquí. Todo esto es la bóveda de cañón. En el esquema se puede ver así. Ahora vamos a ver las cosas que ocurren en este ambiente, que, como he dicho, es el escrito de los papas. Este primer ambiente tiene un banco corrido a los 2 lados, que acaban en esta saliente, 2 bancos para sentarse. Vamos a darle un poco de vida al asunto y vamos a sentar aquí a un personaje. Cuando se unieron estos dos ambientes, pues fueron colocadas 2 columnas en estos salientes que decía aquí. Cuando fueron colocadas 2 columnas, 2 columnas estriadas. Aquí sería el capitel y aquí sería el otro capitel. Y de columna a columna aparece la primera viga transversa, a las que ya he hecho alusión, que parece que es algo como muy propio de los primeros tiempos de la Iglesia, que después se ha perdido. Pero ahí aparece la viga transversa. Si aparece viga transversa, pues naturalmente es inevitable el que aparezcan las problemáticas cortinas que tantas veces hemos dicho, las problemáticas cortinas y las problemáticas lámparas. Hemos llegado esto constituye una especie de lugar de los fieles, podríamos decir, porque inmediatamente detrás se cierra este espacio con un cancel que tapa casi hasta bastante más allá de la mitad de la iglesia, un cancel transparente, con elementos que se cruzan. Por
tanto, la circulación es solamente posible por este lado. Detrás del cancel hay un altar, sería esto, y detrás del altar, todo muy pegado uno al otro, la cripta, la silla del obispo, una cátedra. Cátedra, altar y cancel, los tres elementos normales de una basílica o de un elemento cultural, y el lugar de los fieles. Es una capilla funeraria, pero que evidentemente es quizá la primera capilla funeraria de la que tenemos seguridad de que tuvo un culto eucarístico, no deja de tener importancia. Aquí atrás, como he dibujado aquí, aparece la puerta, muy estrecha, un paso al lóculo de Santa Cecilia. Y en las paredes están enterrados parece que son cinco órdenes, pues están enterrados papas, algún obispo y algún diácono. Los primeros papas y después algún obispo y algún diácono. Aquí detrás también hay un enterramiento. Esto es la situación originaria. Esto es un arco, con un arco fajón, podríamos decir, pero imitado, que apoya en los dos pilares también imitados. Esto es, por decirlo así, la situación originaria de la capilla de los papas. Ya en el siglo V probablemente se abrió aquí un gran hueco, que es un lucernario, o sea que permite la ventilación y la entrada del aire. Como vamos a ver ahora en una fotografía de la situación actual, bastante lamentable, pero en que se pueden reconocer pues todos los elementos que he descrito antes, y como vamos a ver ahora también en una lámina que aparecen todos los elementos descritos. El banco corrido que he dicho antes, los dos bancos, las columnas, la viga transversa, no hay cortinas para no tapar demasiado el dibujo, las lámparas, los enterramientos, el altar, y aquí está dibujado en rojo, pues la cátedra y las lápidas que he dicho antes que existían detrás del enterramiento del obispo. Aquí está el lucernario que he dibujado, que era este, y por último se añade otro que ya es muy posterior, que por eso no está dibujado. Pero estos lucernarios no existieron originariamente. El suelo es muy posible que fuera de una losa de cerámica roja. Y ahora vamos a adentrarnos en algunas particularidades pictóricas de San Calixto. Evidentemente, como elemento arquitectónico y litúrgico, lo más importante es lo que acabamos de ver, que es la cripta papal. Pasamos ya directamente a las capillas de los sacramentos. He dicho antes que son 7 capillas en que se representan pues prácticamente los 7 sacramentos, pero no una para cada sacramento. Aquí tenemos en esta lámina una de las capillas, que es la capilla tercera, en que se ven los lóculos excavados, o sea, los lóculos estropeados, y se pueden distinguir, yendo en la lámina de izquierda a derecha, pues primero el bautismo de Cristo, en que aparece pues el Señor muy pequeño y San Juan Bautista pues muy grande. Después, inmediatamente después, el paralítico que lleva su camilla a cuestas, después de ser curado por el Señor en la piscina de Siloé. Después, ya en el ángulo que forma esta pared con la siguiente, pues una figura que no se sabe exactamente lo que es. Inmediatamente después está la primera representación de la Eucaristía. Casi merece la pena hacer un esquema. Podemos hacer aquí una figura a la izquierda, la pintura es bastante tosca, extiende la mano
sobre un trípode, en el trípode parece que hay algo que parece un pan, y después a la izquierda hay una figura femenina que es una orante con las manos muy grandes. La pintura está bastante mal conservada, por desgracia, pero se pueden distinguir muy bien esos tres elementos. Sobre todo se distingue muy bien el gesto de extender la mano del sacerdote sobre ese pan. Inmediatamente después, recorriendo este lúculo, inmediatamente después a la izquierda, pues aparece una representación de un ágape, me parece que ya vimos el otro día, y después ya viene tres orantes, que probablemente uno es Jesucristo, porque parece una oveja ahí al lado, pero no sabemos exactamente lo que puede representar. Arriba hay dos pájaros y quizá el sueño de Jonás, y vamos a seguir con algún otro pormenor de la catacumba. Aquí habríamos terminado con las representaciones de los sacramentos, pero vamos a pasar a este otro libro, estas otras láminas, en que aparece la resurrección de Lázaro, el ágape de otro cubículo, y el bautismo del Señor, que podrá ser visto con más claridad. Pinturas importantes del cementerio de San Calixto, que vamos a relacionar brevemente. Pues una son las del cubículo de los 5 santos, que ya decimos mención antes, y que es muy importante pues ahora hacer un recorrido de izquierda a derecha. La primera, dama velada, que es una maravilla; el segundo parece que es un niño, y después el tercero y el cuarto están bastante borrados, pero los dos primeros, sobre todo la primera, rodeada de pámpanos con unos pájaros que vuelan alrededor, constituye per se pues un solo, como un solo cuadro. También son características ya como pinturas del siglo, de comienzo del siglo IV o de finales del siglo III, quizá muy finales del siglo III, las formas pues violentas, vamos a llamarla de esta manera, del cubículo de las ovejas, en que las figuras están representadas pues con trazos muy violentos, muy firmes, mezclando el rojo y el verde. Los dibujos están contorneados con rojo y señalados más violentamente con verde. Pueden ver Moisés pegando en la roca para que salga agua, para que se realice el milagro que le costó además a Moisés, como todos sabemos muy bien, no entrar en la tierra prometida, porque el Señor le había mandado que increpara a la roca y él se pasó de fuerza y la hirió. Entonces el Señor, Dios omnipotente, para castigarle por esa falta de confianza, pues le castigó para entrar en la tierra prometida. Y ya hemos visto también otra vez, pero ahora lo presento de nuevo, la imagen de Nuestra Señora con los 3 Reyes Magos, que vimos al principio al explicar una teoría general de la pintura. Como también hicimos entonces, y ahora merece la pena pues hacerlo aquí, el pez, los panes encima del pez, que vimos que era uno de los más bonitos que se podían representar. Y con esto, porque no hay mucho más tiempo, pues terminamos esta clase.